Bueno, muy bien. Vamos a iniciar el webinar correspondiente a una de las fases de medición control, ¿verdad? En cuanto a la metodología Six Sigma. Primero que nada, presentarme. Mi nombre es Carlos Zamora, servidor. Y en estos minutos, ¿verdad? En esta sesión voy a platicarles un poquito de lo que es el tema, ¿verdad? Que son gráficas de control. Nada más quisiera, si me confirman, si me escucho bien. Sí, sí se escucha bien. Se escucha. Sí. Muy bien. Cualquier duda las vemos al final, por favor. Si hay algún problema en el audio o en la presentación, ahí está el chat, por favor, me pueden ir escribiendo. Y bueno, ahí vamos a estar atendiendo el chat. Entonces, bueno, voy a iniciar el webinar. Voy a compartir pantalla. Y bueno, en este caso, primero rápidamente presentarme. Mi nombre es Carlos Zamora, servidor. Soy consultor senior, ¿verdad? Estoy trabajando con Solma, ¿verdad? Y bueno, ya tengo 17 años como consultor empresarial y de negocios, ya de tiempo completo. Estuve 10 años antes en la industria, en áreas de ingeniería y proyectos, en el grupo MAVE, en Cummins, y trabajé muchos años en una firma internacional. Y bueno, pues ahorita tengo 17 años en la consultoría. Principalmente he podido trabajar en todo tipo de empresas, ¿verdad? Desde la automotriz, metalmecánica, electrónica, farmacéutica, aeroespacial, etcétera. Y pues básicamente la cuestión que estamos manejando, ¿verdad? Es ahorita la metodología de Six Sigma. Soy consultor senior OPEX, excelencia operacional, y pues manejo todos los programas Lean Six Sigma, Kaizen, calidad y productividad y administración de proyectos. Tengo una certificación Master Black Belt también con General Electric, Kaizen Manager. Y bueno, pues también dentro de mi trabajo de la consultoría también soy maestro de programas de maestrías y licenciaturas en universidades del país y en Colombia y Ecuador, ¿verdad? Aquí pueden ver algunos clientes de los muchos que he trabajado en todo este tiempo, ¿verdad? Y pues bueno, como pueden ver son de diferentes sectores, ¿verdad? Bueno, el tema que vamos a tratar, muchachos, es gráficas de control. Ahorita vamos a ver el concepto de lo que es la etapa de control o las fases de la metodología Six Sigma, y dentro de ellos viene un concepto que son las gráficas de control, y obviamente todo esto se va a ver en el entrenamiento Green Belt que está por iniciarse ahora en marzo, ¿de acuerdo? Entonces, platicamos de que la metodología DMAIC de Six Sigma, a lo mejor por ahí ya la han leído, ¿verdad? O en algunos entrenamientos Yellow Belt que hayan tenido, introducción a Six Sigma, hablamos del DMAIC. Definir, medir, analizar, mejorar, controlar. Entonces, cuando hablamos de gráficas de control, pues nos podríamos ir luego a la etapa de control, como pueden ver ahí. Aunque no necesariamente. A veces en el análisis se puede saber, se puede usar estas gráficas de control pues para saber si hay un control estadístico del proceso, al menos en la situación actual. ¿Sí? Claro, ya cuando hablamos de proyectos con cierre de proyectos con Six Sigma, pues obviamente la fase de control es muy importante que se maneje. Entonces, para eso tenemos una fórmula en Six Sigma que dice Y igual a F de X. Cuando vemos el concepto de Y igual a F de X, quiere decir que la Y es la salida de mi servicio o de mi producto. Entonces, la salida viene siendo el efecto, muchachos. ¿Qué quiere decir? Una variable dependiente, una variable de salida, una variable efecto, un síntoma o un monitoreo. Entonces, estamos hablando de la Y como el efecto. Ahora, vámonos a las X. Las X son las causas. ¿Qué quiere decir?
variables independientes, entradas del proceso, problema, causa, control. ¿Sí? Entonces, así como ustedes en su carrera veían muchas fórmulas, no sé, de ingeniería, de economía, etcétera, ustedes veían muchas fórmulas. Voy a poner una fórmula muy sencilla que se ve en física. Velocidad igual a distancia entre tiempo. Entonces, si queremos saber cuál es la velocidad, pues la velocidad es la variable dependiente. ¿Y cuáles son las variables de entrada? Distancia y tiempo. Entonces, es una fórmula, obviamente es un modelo ya exacto. Bueno, exacto es un decir, pero es una fórmula ya hecha en la física. Ya alguien se quebró la cabeza para decir, bueno, la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Entonces, la distancia y el tiempo son las variables de causa. ¿Sí? Las variables a controlar. ¿Por qué les explico esto, muchachos? Porque de repente en la industria hay mucha equivocación de decir cuáles son las variables que se tienen que controlar. Entonces, en este caso, cuando hablamos de las variables de control, son las variables causa. La salida no se controla porque es una variable dependiente. Entonces, la salida depende de las causas. Hay de repente un error cuando decimos, ay, tengo que controlar mi peso. Levante la mano si la frase está bien dicha. Tengo que controlar mi peso. ¿Quién me puede decir si está correcta esa frase? Levante la mano, nada más los que estén de acuerdo, si la frase tengo que controlar mi peso. No veo que nadie la levante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿es correcta o incorrecta esa frase? ¿Sí? Hay algunos comentarios en el chat si quieren, ¿verdad? Pero ¿es correcto decir tengo que controlar mi peso? Bueno, pues la respuesta es no. El peso no se controla. ¿Sí? Ahí vamos a ver. Incorrecta, Asenet, ¿verdad? ¿Es correcto? O sea, es incorrecta. El peso no se controla. El peso se monitorea. ¿De qué depende mi peso? Pues depende de mi alimentación, las calorías de ingesta, el nivel de ejercicio, la mezcla de alimentos. Inclusive puede haber otras causas, ¿verdad? Ya de cuestión de un endocrinólogo, etcétera. Pero bueno, el punto es el siguiente. El peso es una variable de monitoreo, una variable efecto, ¿sí? Y las causas son otras. Entonces, muchas veces en la industria tenemos el problema o el error de que queremos controlar salidas, cuando las salidas no se controlan. Entonces, cuando hablamos de primero saber si un proceso está en control estadístico, ¿verdad? Pues primero tenemos que ver qué tipo de forma tiene mi salida, mi variable de salida. Piensen en una variable de salida la que ustedes quieran controlar, ¿eh? Desde una distancia, un espesor, un diámetro, geometría, o una variable funcional, una fuerza de atracción, un caudal, una proyección financiera. Piensen en una salida, una variable que se mide cualquiera. Entonces, cuando decimos que mi proceso está en control estadístico, quiere decir que si ustedes ven esto que estoy señalando acá, si se fijan, mi salida siempre tiene una potencial constante, aunque no es una constante, todo proceso tiene variación. Entonces, cuando decimos que un proceso está en control estadístico del proceso, quiere decir que mi Y es predecible en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo yo puedo ver un comportamiento de mi salida en base a la media y la desviación estándar que pueda tener esa salida. Entonces, yo la puedo predecir en el tiempo. Claro, obviamente tiene una variación. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando eso no sucede? Cuando no tengo control estadístico del proceso. Entonces ya mi salida o mi Y, mi variable efecto, no es predecible. Pueden ver aquí, nosotros tenemos, ¿cómo tenemos aquí? Ahí, por favor, si pueden. ¡Sombrerito! Silenciar, por favor. Entonces, lo que les
lo que les comento, ¿verdad? Es que una variable de salida ya no la puedes predecir en el tiempo. Si se fijan, aquí tengo una variable que puede seguir una distribución normal. Obviamente todo esto se ve en el curso, que tiene simetría, tiene una media, tiene una desviación estándar. Pero a través del tiempo, y el tiempo puede ser un día, 2 días, una semana, ¿verdad? Entonces vean cómo aquí ya pierdo media, vean, pierdo localización. Aquí yo ya estoy perdiendo localización, estoy perdiendo media. ¿Sí? ¿Qué está pasando en la segunda? ¿Verdad? Estoy perdiendo forma. ¿Qué quiere decir? Que la tercera que se ve acá atrás ya no lleva simetría como una distribución normal. Entonces aquí ya estoy perdiendo forma. Ya de una forma normal ya tengo otro tipo de distribución que puede ser una Weibull, una Largest String Value, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa a través del tiempo? No puedes predecir tu salida. Entonces, si no podemos predecir nuestra salida, ¿verdad? Quiere decir que mi variable sufre mucho a través del tiempo, cambiando de forma, de localización, ¿sí? Y cambiando de media, de dispersión y de forma. Entonces, muy probablemente mi Y, ¿verdad? Es una salida no predecible. Voy a poner el ejemplo, en este caso, del peso. Ustedes bajan de peso, ¿sí? Pero no hacen control estadístico del proceso. Entonces, ¿qué pasa a los 15 días, al mes? Rebotan. Entonces, si habían perdido 5 kilos, ya en la segunda semana, la tercera, ya ganan 3 kilos, en la cuarta ya ganan 5, ya están igual, rebotan, y luego ya en la sexta, séptima semana ya suben más de lo que habían bajado. Entonces, el comportamiento va a ser de este tipo. ¿Sí? No hay control estadístico del proceso, o sea, mi Y no es predecible a través del tiempo. Entonces, aquí es donde nosotros primero tenemos que hacer línea base. O sea, vamos a hacer estudios de capacidad, iniciales de capacidad de proceso. Entonces, tenemos que evaluar el desempeño de mi proceso y en este caso estamos evaluando a la salida, a la variable efecto. En 6 sigma, la variable efecto se le llama Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con ese? Estoy evaluando el desempeño de un proceso en base a las especificaciones del cliente, que vienen siendo las tolerancias. ¿Cuándo voy a usar el control estadístico del proceso? Para establecer la capacidad de la línea de fondo o la línea de base, le llaman, y para validar las mejoras en el proceso. Si a mí me preguntan dónde son más útiles las gráficas de control estadístico del proceso, es cuando validan las mejoras. Claro, también se puede hacer en la línea base, en la fase de medición, para saber si el proceso tiene control estadístico del proceso. Entonces, cuando nosotros vemos una campana, ¿sí? Donde esta campana, respecto a sus límites, el área bajo la curva, tiene falla, quiere decir que hay falla, ¿verdad? Hay probabilidad de defecto. Y el defecto puede ser enumerado en muchas cuestiones: scrap, retrabajo, reproceso, tiempo de ciclo, ¿verdad? Costos, productividad, variables numéricas de geometría de una pieza, variables funcionales como un amperaje, un voltaje, como un caudal, como una viscosidad, financieras, ¿verdad? Un flujo, etcétera. Entonces, aquí tenemos falla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver conceptos que se llaman medidas estadísticas para ver el desempeño de un proceso. En este caso, vamos a ver en el entrenamiento el concepto del CP, CPK, PP y PPK. Cuando hablamos del CP y CPK, son medidas a corto plazo. ¿Sí? Y ya cuando hablamos de un desempeño del proceso, se le llama capacidad potencial de un proceso, corto plazo. Pocos datos, una línea de tiempo relativamente baja. ¿Sí? Una semana, 15 días. Cuando ya hablamos de PP y PPK, ya estamos hablando ya del desempeño largo plazo. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, de cómo está mi proceso. Entonces, ¿qué es lo que queremos en mi salida? Bueno, pues queremos que mi salida esté libre de falla.
Si ven esta figura, la que está libre de falla es la cuarta que estoy señalando aquí. Si se fijan en la campana, que son mi variable, está dentro de los límites del cliente. ¿Sí? Para efectos prácticos, ¿verdad? Más o menos se aproxima a un CPK de 2. Quiere decir que la campana cabe 2 veces en su amplitud contra estos límites de especificación. Pero eso ya sería la excelencia, ¿verdad? O sea, llegar a esto. Pero ¿qué pasa cuando tomamos línea base y estamos como en el escenario 1 o el escenario 3? Entonces, esta es una forma de medir la capacidad del proceso. Recuerden, estoy hablando de la salida, exclusivamente de la salida. Entonces, ¿verdad? Pues nosotros, si yo lo veo así, pues este proceso que vemos aquí, estoy corriendo una simulación, tiene todo lo que ven en rojo es falla. ¿Qué quiere decir? Que este proceso tiene aquí calculado 80% de falla contra estos límites de especificación. Pero ojo, este es mi Y, esta es mi variable de efecto. Lo que necesito saber es cómo arreglar este proceso. Porque si se fijan, si ustedes en un proceso entregan el 80% de scrap, en una salida, pues ¿qué empresa puede sobrevivir si de cada 10, 8 productos están mal? Entonces, para eso vamos a ver en el entrenamiento cómo hacer estas mediciones de CPK, PP, PPK. Y ahorita, fíjense bien, todavía ni siquiera entro a las gráficas de control estadístico del proceso. Bueno, un reporte de la salida de Minitab nos puede decir que este proceso pues tiene una falla muy alta. Esta falla, ¿verdad? Pues aquí me está dando casi el 9.5% de falla o en partes por millón, 95,000. Entonces, este CPK, ¿verdad? Pues debe estar bajo, 0.44. Aquí está el PPK. ¿De acuerdo? Entonces ya está midiendo el desempeño. Si se fijan aquí, el Minitab te da una salida de gráficas de control. Pero en realidad estas se puede decir que no me interesan. Porque en realidad la Y no se controla. La Y se monitorea. Entonces, para monitorearlo, pues obviamente necesito saber cuál es la media, cuál es la desviación estándar, cuál es el tipo de distribución que siguen mis datos, distribución normal o quizá no normal, y luego compararla contra los límites del cliente. Y aquí me está dando una falla del 9% o 95,000 partes por millón, con un PPK de 0.44. Sigue siendo un número malo, porque casi estás tirando el 10% de tu producción, o no que le estés tirando, sino que se va al scrap o al retrabajo. Y eso genera costos de la pobre calidad. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer cuando yo en teoría implemento una mejora? Cuando yo implemento una mejora, ¿qué quiere decir? Que un proceso de este tipo tiene que pasar a una mejora. Entonces, supongamos que rápidamente aquí yo voy a simular una mejora, ¿verdad? Voy a simular una mejora y esa mejora más o menos va a correr de este tipo. Acuérdense que hace ratito, en el escenario anterior, yo tenía algo como esto. Todo esto, lo rojo, es una falla. ¿Alguna pregunta, Edgar? Las preguntas las íbamos a hacer al final, pero a ver, déjame. Sí, adelante. ¿No? ¿Sí me escucha? Sí, Edgar, adelante. Usted hace mención de que el 10% de scrap o retrabajo es malo. ¿Cuál Muy sería mal. el porcentaje correcto para que nosotros tengamos ese scrap o ese retrabajo? Pues mira, el retrabajo es un costo de la pobre calidad, es una merma, es un Así desperdicio. es. Habría que ver cuáles son tus costos de retrabajo. Pero el scrap, pues lo ideal es que sea cero. El Cero scrap es scrap, ideal es cero. Así es. retrabajo. Quiere decir que estás bien, así Pero bien a la primera vez todo. sí, pero digamos, en la industria raramente se encuentra un scrap cero, ¿no? Siempre se Depende. encuentra como, bueno, también depende de la industria, ¿no? Pero supongamos que, ¿cómo podríamos nosotros establecer un proceso de scrap que digamos es el indicado? Le voy a poner un ejemplo. No sé, nosotros nos dedicamos a
elaborar muebles, ¿no? Y posiblemente de todas las medidas de la tabla, de la tabla de madera larga, nos sobró un 10%, unos 10 centímetros de unos muebles que se generan en cantidad, ¿no? Entonces, este 10% es, mm, es bueno, o bueno, estos 10 centímetros es bueno generando, no sé, el 0.5% de scrap. Bueno, en realidad es merma. Es que eso es merma. El scrap Eso es ya que se considera como merma. es merma. El scrap es que el mueble esté mal, que las dimensiones estén mal, que tenga golpes, que las dimensiones no sean contra las que te dio el cliente. Eso es defecto. ¿De acuerdo? Eso ya sería un defecto. Ok. Ajá, ok, perfecto. Ok. Sí, perfecto. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces, como les comentaba, ¿verdad? Aquí ya nosotros tenemos la salida, entonces lo que necesitamos es, primero, ver si hay control estadístico del proceso. Es muy probable que no lo haya, porque si se fijan aquí, la salida puede estar así un día y luego al otro día puede estar así, del otro lado. O puede estar a lo mejor más o menos centrado y tener toda esta falla por variación. Entonces, no logramos predecir la salida. Cuando no se logra predecir la salida, tenemos que mi proceso, mi Y anda para todos lados, ¿sí? A veces anda bien, a veces anda mal, a veces anda regular, a veces anda pésima, a veces anda clase mundial y a veces toda la producción se va a la basura. O sea, tiene scrap. O toda se va al retrabajo. Eso es malo. No puedes predecir la salida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay que arreglar el proceso. En el entrenamiento Green Belt, pues vamos a ver todo lo que es causa raíz. Todo lo que implica que un proceso, cuando lo arreglemos, quede de esta forma. Si se fijan, la campana está en azul. Y los límites, ¿sí? La campana no sale de los límites. Entonces aquí tenemos un CPK de 2, casi de 2, 1.95. Las partes por millón o la falla es 0. Entonces, eso es lo que yo ando buscando a largo plazo. A corto y a largo plazo. Que mi proceso esté de esta forma. Todo esto se ve en el entrenamiento de Green Belt con el análisis, la fase de análisis y la fase de mejora en el DMAIC. Las herramientas, pues bueno, no es el tema para este webinar, pero pues son herramientas de análisis, tanto análisis gráfico como análisis inferencial. Causa raíz. ¿De acuerdo? Pero bueno, volviendo al tema de control estadístico del proceso, entonces lo que nosotros necesitamos es gráficas de control. ¿Por qué? Porque yo necesito que esta mejora sea sustentable en el tiempo. ¿A qué me refiero? Que si ustedes cuando hacen una mejora, esta mejora ya sea sustentable en el tiempo. Fíjense bien cómo puede moverse un poquito la campana, pero no estás perdiendo mejora. ¿Por qué? Porque estás dentro de los límites de especificación. Tu CPK sigue siendo alto. Entonces, en pocas palabras, ustedes bajan de peso y no rebotan. ¿Ya? Oye, bajé 10 kilos. Al siguiente mes, esos 10 kilos que bajaste, ¿verdad? A lo mejor dices, híjole, tengo 9.9 kilos. Al siguiente mes, tienes 10.1 kilos. O sea, hay una variación. Esa variación es inherente. Se tiene que dar. Todos los procesos tienen variación. Pero no es de que en un mes baje 10 kilos y al otro mes ya recupere 5. Y luego al otro mes bajé 1. O sea, voy en 6. Y luego el otro mes ya subí otros 6 kilos. Ya voy hasta en +1 de lo que ya había perdido. Entonces, eso quiere decir que, aunque lograste la mejora, esta mejora no fue sustentable en el tiempo. ¿A qué me refiero? A qué sucedió esto. Fíjense bien. La campana que ven ahí transparente es como implementaron la mejora. ¿Sí se fijan? Aquí implementaron la mejora, aquí perdieron la mejora. ¿Qué fue lo que sucedió? La Y se fue todavía a un extremo todavía más malo antes de la mejora. ¿Qué quiere decir? Que no hubo control estadístico del proceso. Entonces, las gráficas que necesitamos es controlar las X. O sea, en realidad lo que se controla son las causas.
La Y no se controla, la Y se monitorea. Las X son las causas y son las que se tienen que controlar. Entonces, para eso vamos a tener gráficas como la gráfica de individuales de rango móvil o las XR o XS, las promedios rangos o las promedios desviaciones estándar. Esto va a hacer que nosotros tengamos una gráfica de control, pero de una X, de una variable de entrada. Entonces, cuando ven aquí, para este ejemplo que es, habla de un diámetro. Entonces, si se fijan, estas gráficas están dentro de control porque, ¿verdad?, la serie está dentro de los límites de control de proceso. Esta no es una Y, esta es una X. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si tus variables vitales que determinaste en la fase de análisis y de mejora, tus variables vitales lograste encontrar en el DMAIC, en 6 sigma, la causa raíz, quiere decir que tú lograste, ¿verdad?, implementar una mejora. Entonces, esa mejora hace que, en este caso, cuando tú implementas la mejora, esa mejora es sustentable en el tiempo. ¿Por qué? Porque esta es una Y. ¿Quiénes son las X que están en control? Las variables vitales. Obviamente, para que tú puedas sustentar tu variable de salida a través del tiempo, a fuerzas necesitas que tus variables de entrada sean las que controles. Pero aquí la pregunta importante sería, ¿qué variables voy a controlar? Pues obviamente hay unas variables más críticas que otras. Entonces tienen que controlar las variables vitales. Si se ponen a controlar variables triviales, obviamente no van a garantizar la salida, la Y, a través del tiempo, porque están controlando variables intrascendentes. Entonces puede haber muchos procesos que son muy complejos, que tienen múltiples entradas. Esto los vemos en el entrenamiento, por cierto. ¿Sí? Entonces tienen múltiples entradas y varias salidas. Entonces, oye, ¿le hago caso a estas 10X? ¿O le hago caso a estas 14X? No, encuentra las variables vitales. Pero para eso necesitas usar DMAIC. Definir, medir, analizar, mejorar. O sea, tienes que encontrar las variables vitales. ¿Sí? Si no encuentro las variables vitales, pues entonces, ¿qué vas a poner en control? Ni modo que todas. Va a llegar un momento que ni sepas qué vas a controlar. ¿Sí? Entonces, eso es algo bien importante de la fase de medición, análisis y mejora. Ahorita estamos viendo cuestiones de control. Entonces, para eso necesitamos variables vitales que controlar, que me sustenten la mejora a través del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, si se fijan aquí tenemos un ejemplo, inclusive es un ejemplo de estas simulaciones que hacemos en el entrenamiento. Un escenario de estos. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un entrenamiento, un slide donde podemos ver un estudio de capacidad de proceso, donde cuando yo ya mejoré, el PPK final es 0.58. Y la probabilidad de falla a largo plazo es 6.74%. Entonces, en este proceso tenemos 6.74% de falla, pero es a largo plazo. Y lo que ven a la derecha son las variables vitales que tuvieron que ser controladas. Entonces ustedes se preguntarán, oye, ingeniero, ¿y por qué, si yo ya tengo las variables vitales en control, por qué hay falla? ¿Alguna idea de por qué aún cuando las variables vitales ya están en control, el proceso aún así a largo plazo tiene falla? Ahí en el chat, alguien que quiera o que se imagine qué está pasando ahí. Porque aquí tengo control estadístico del proceso, mis X están en control, pero mi Y tiene falla. ¿Qué creen que haya pasado ahí? ¿Aún hay mucha variación? No, sí son las variables vitales. Es la variación natural del proceso. Ahí está. Gael, muchas gracias. Esa sería la respuesta.
¿Qué quiere decir? Que el proceso ya no es capaz, que esto es lo mejor que ya pueden dar. Entonces, aunque ustedes ya hayan encontrado las X vitales y las hayan puesto en control, siguen teniendo falla por variación, no por media. Ahí si se fijan, la media está muy bien centrada, pero es por variación. Quiere decir que ya el proceso no es capaz. ¿Sí? Entonces, esa variación ya común es mayor que la banda de tolerancia de tu cliente. Entonces, si no cambias de tecnología, tú siempre vas a dar esta falla en probabilidad, 6.74% o 67,000 partes por millón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Evalúas la salida y el proceso está en control estadístico del proceso. Evalúas la capacidad del proceso, pero el proceso no es capaz. Entonces, cuando tú evalúas la capacidad del proceso y el proceso te sigue dando falla, aunque ya lo arreglaste y ya metiste control estadístico del proceso, se llama decisión general. O más bien yo le diría decisión de la gerencia. ¿Qué quiere decir? Que necesitas comprar nueva tecnología, nuevas máquinas, nuevos controles, etcétera, porque si no, siempre vas a estar dando esta falla, a pesar de que tus variables de entrada estén en control. ¿De acuerdo? Ahí es cuando dicen, ¿verdad? Que ya no le puedes pedir peras al olmo. Es como si, vamos a suponer que alguien que pesó en su adolescencia 70 kilos y ahorita pesa 100 kilos, después de 30 años, le están pidiendo, ¿verdad? A los 50 años, le están pidiendo que vuelva a pesar lo que pesaba cuando tenía 18 años. Eso ya es imposible. Ya el cuerpo humano, el metabolismo, ¿verdad? Pues a menos que se corte 2 piernas y un brazo para dar el peso, ¿verdad? Entonces, pues no, ya no se puede. ¿Qué más vamos a ver en el curso? Bueno, también en el entrenamiento, ¿verdad? A ver, vamos a ver una pregunta aquí en chat. Puede ser, pero supongamos que aquí el sistema de medición, Mario, está ya validado, porque acuérdate que la metodología de Mike, en la etapa de medición, tienes que validar el sistema de medición. Bueno, acuérdate, a lo mejor eso se ve porque se tiene que validar el sistema de medición. ¿De acuerdo? A eso se refiere. ¿Qué más veríamos en el entrenamiento, verdad? Digo, obviamente esto es un webinar, ¿verdad? Está súper rápido, pero esto se ve con ejercicios, escenarios reales, inclusive se ve con toda la metodología y se ve con simuladores, cuestiones bastante dinámicas para el entrenamiento. Bueno, ¿qué pasa cuando la variable de control no es numérica? Tenemos atributos. Entonces, para eso vamos a ver herramientas como defectos y rechazos, defectos o defectuosos. Estas variables son por atributos. ¿Qué quiere decir? Que no estás midiendo un diámetro, no estás midiendo un espesor, no estás midiendo un flujo, un campo magnético. No, estás viendo pasa o no pasa. O sea, hay defectos o hay rechazos. Para eso hay 4 tipos de gráficas: C, U, N, P y P. ¿Sí? La C y la U son para contar defectos. Los defectos son características no deseadas en un producto, pero no necesariamente un defecto te lleva a un rechazo. En cambio, los defectuosos ya es rechazo, es como el scrap. Aquí ya hablamos de los defectuosos. Esto ya es un rechazo, esto es un defecto. Obviamente, para que haya un rechazo tiene que haber defectos, pero no todos los defectos te llevan a un rechazo. Y para eso se ve en los rechazos la gráfica NP y P. Estas son de pasa o no pasa, binarias. ¿Sí? Y cuando hablamos de las binarias, es la gráfica PNP para el modelo binomial. Y para el modelo de Poisson, ¿verdad? Que es un modelo matemático, son las C y la U. También vamos a verlas en el curso. Estas gráficas se ven mucho en áreas de inspección recibo en las empresas. ¿Sí? O, por ejemplo, en áreas de producto terminado, también puede ser, cuando categorizas la salida como pasa o no pasa. Algunas cuestiones cosméticas pueden aplicar aquí o acá.
O acuérdense que a veces hay un banco de prueba y en un banco de prueba mide varias variables y te da el go no go. Puede ser una prueba de fuga, por ejemplo, una prueba de continuidad, da go no go a veces. Entonces se ve en el entrenamiento toda esa cuestión, ¿verdad? Cuando tenemos estudios de capacidad binomial, cuando la y no es una variable continua, entonces el proceso de capabilidad por binomial, y también se ve el proceso de capacidad de Poisson y obviamente las gráficas de control que nosotros debemos de analizar aquí en la salida. Entonces, vean cómo aquí parte del entrenamiento es ver todos estos tipos de gráficas. Pero vuelvo al punto, ¿de qué te sirve que implementes control cuando tu proceso está de esta forma? ¿Sí? Como que no tiene mucho caso. ¿Quieres controlar lo que ya está mal? No, primero arregla el problema. Porque si no lo arreglas, ¿de qué te sirve poner en control algo que ya está mal? Mejor primero haz causa raíz, ¿qué quiere decir? Analiza con toda la metodología de causa raíz que hace Six Sigma con DMAIC y que obviamente se ve todo esto en el entrenamiento. Escenarios complejos, escenarios sencillos. Aquí lo importante es que se vuelvan muy buenos analistas ustedes, que puedan resolver escenarios desde los más simples hasta los más complejos. Y obviamente con herramientas que en Lean o Kaizen no las puedes solucionar. O sea, no puedes hacer esto con un Pareto, un 5 por qué, eso, no. Tienes que atacar el problema ya más a mayor profundidad. Entonces, primero, antes de poner esto en control, que lo más probable es que no esté en control, pues mejor primero arréglalo. Lo arreglas y ahora sí, ¿cuáles son las X que tengo que poner en control? ¿Para qué? Para que mi mejora sea sustentable en el tiempo. ¿Se imaginan qué bonito que ustedes entregaran ya cuando analizan su proceso algo como esto? En su Y. ¿Qué quiere decir? Que van a tener un CPK ya de por vida arriba de 1.67 y su probabilidad de falla prácticamente va a ser 0. Claro que esto no se va a poder lograr si no implementan el control estadístico del proceso en las variables vitales. ¿Sí? Entonces, si no lo hacen, ¿qué va a pasar con el tiempo? El proceso que ya habían arreglado, que es esta campana, se va a descomponer a través del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado por eso. Pues todo esto lo vemos en el DMAIC. Vean aquí rápidamente, aquí está la fase de control. Mantener los resultados obtenidos a través del tiempo, gráficas de control, XR, XS y en atributos U, C, P y NP. Pero vuelvo al punto. Para llegar a la fase de control, tuvieron que haber pasado por la fase de definir, medir, analizar, mejorar. Y todas estas herramientas, ¿verdad?, nos van a servir para arreglar el problema, causa raíz. En pocas palabras, primero hay que bajar de peso para ya después controlar, monitorear el peso. Primero tienen que arreglar el problema, bajar de peso. ¿Sí? Y luego ya monitoreas para que no rebotes. Es una analogía que yo hago, ¿eh? Puede haber muchas, pero a mí me gusta esa analogía del peso. ¿Sí? Yo sé que mi índice de masa corporal y todo lo derivado a triglicéridos, colesterol, bla, 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 tiene que ver mi peso. Pues tengo que bajar de peso. ¿De qué sirve tener control estadístico del proceso para mantenerme gordo, obeso? No, ¿verdad? Entonces, primero bajo de peso y luego implemento control estadístico del proceso para que el peso que voy a monitorear, ¿verdad?, ya no rebote. Así es como podemos hacer una analogía en la industria, en los procesos industriales. ¿De acuerdo? Aquí están las fechas, ¿verdad? Ahí pueden contactar a todo el personal de Solma, ¿verdad?, administrativo, de lo que va a ser el entrenamiento, donde vamos a ver todo esto. Ahorita el webinar iba específico a la fase de control y gráficas de control o control estadístico del proceso. No sé si por ahí tengan alguna pregunta, una duda.
alguna inquietud de este webinar. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y, ¿verdad? Podemos activar su audio. O pueden inclusive escribir una pregunta. ¿No hay ninguna? A ver. Adelante. Ya reactivé el audio. A Zenet, ¿verdad? Sí, así es. Adelante. Sí, adelante. Ahorita, bueno, en la empresa donde estoy, se fabrican dispositivos médicos. Entonces, mediante la normatividad que ya estamos implementando, que es la 241-2021, una de las cuestiones que nos piden es acerca del RAP, la revisión anual de producto. Y obviamente pues tenemos que aplicar el análisis de tendencias para poder demostrar estadísticamente que mi proceso está controlado. Sin embargo, tenemos lo que se tiene pensado para este tipo de control del proceso. En primera instancia, nosotros manejamos parámetros de control muy abiertos. Entonces, de acuerdo a lo último que expresó, que dijo que antes de, bueno, primero tendría que bajar de peso y después controlar todo lo demás. Entonces, la lógica sería que tendría que acortar mis parámetros establecidos para después poder empezar a controlar mi proceso. Tienes que encontrar las variables vitales. Las variables vitales que involucran a tu salida. Y igual a f de x. Una vez encontrando esas variables vitales, controlas a las variables vitales, no a las triviales. Porque ¿qué pasa si en tu salida de proceso, en tu entrada de proceso tienes 20 variables, 20x? ¿Vas a controlar las 20? Pregunta. Pues no, ¿verdad? Vas a controlar las vitales, el 80-20. Entonces a lo mejor en lugar de 20 vas a controlar unas 3 o 4, pero las que son vitales para el desempeño de tu salida, o sea, de tu Y. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál es el problema en la industria? Que muchas veces no sabemos cuáles son esas variables vitales. Entonces pues, nos ponemos a controlar todo. Es como que decir, oye, y si quiero bajar de peso, voy a controlar la variable agua. Si es Bonafont o la otra marca, ¿verdad? La E pura. Pues eso da lo mismo, es una variable trivial. Tú toma agua, no importa cuál sea la marca. ¿De acuerdo? Entonces esa es una variable trivial. ¿Sí? No. Voy a controlar la ingesta, las calorías, la mezcla, el ejercicio, que eso es lo vital. Claro, siempre y cuando no tengas un problema, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Que ya tengas que verlo con un endocrinólogo. Pero fuera de eso, ahí están tus variables vitales. Gabino, ¿alguna pregunta? Deja activo el audio. Adelante. Sí, buenas tardes. Pues muy buena información, muchas gracias. Tengo una dudita respecto a la fase de definir. Bien, para definir las variables vitales, las herramientas que más que más se recomiendan son pues Pareto, Ishikawa, y ligado a esto se recomienda definirlo con un equipo multidisciplinario. Es correcto. Equipo multidisciplinario para poder poner en el Ishikawa cuáles son las variables que entran en el Y igual a f de x, y que nos vayan dando más o menos una idea cuáles pudieran ser las probables vitales. Ojo, probables. ¿Dónde vas a confirmar si son vitales? En la fase de analizar y mejorar.
Pero puedes partir desde de una lluvia de ideas, un mapeo de procesos, el CIPOC, para pues, saber cuáles pueden ser las potenciales variables vitales. Potenciales. Solo van a ser vitales hasta que lo corrobores en la fase de medir, analizar, mejorar. Porque luego es lo que pasa, que tenemos ceguera de taller. Y con la ceguera de taller, ¿verdad? Pues resulta que, que decimos, sí, es estas dos variables. Y pues fue ceguera de taller, el experto no era tan experto. O muchos procesos son, le llamamos multifactoriales. Entonces, una variable que podríamos despreciar por sí sola es despreciable, pero cuando interactúa con otra u otras, es vital. Es lo interesante de la estadística. Cuando usas Six Sigma, la estadística y la probabilidad te van llevando de la mano para saber variables que tú no sospechabas ni por aquí te pasaba de que eran importantes y resulta que interactuando sí son muy importantes. Entendido, muchas gracias. No, de que costo, eso véanlo con el personal administrativo de Solma, manden mensaje y todo, y sí, incluye la certificación. Y es Green Belt, no es Black Belt. Ah, la diferencia, el uso de las herramientas. En Black Belt usas más herramientas. ¿Verdad? Un 30 o 40% más de herramientas más complejas. Entonces, pero yo les recomiendo que pues primero empiecen con el Green, ¿verdad? No hay que correr si no aprendemos primero a caminar. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por su tiempo, ¿verdad? Y pues esperamos verlos en el entrenamiento. Mi nombre es Carlos Zamora, servidor, ¿verdad? También ahí pueden consultar mi información en LinkedIn, ¿verdad? Para toda la cuestión de ahí, de la experiencia del consultor. Y pues bueno, esperemos verlos en el entrenamiento. Créanme que se van a divertir, pero principalmente van a aprender. ¿Sí? Yo siempre le digo a mis alumnos cuando empiezo a dar estos entrenamientos, aquí el objetivo es que aprendan, ¿verdad? Entonces, si no pasan, por lo menos aprenden. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Santiago, José, muy bien. Pues que tengan buena noche. Saludos a todos. ¿De acuerdo? 80, ¿verdad? Eso ya lo ven cuando pregunten por los informes, pero sí, es 80. Bueno, no, sabes que aquí 70. Tengo que checarlo con César, para cuál maneja, ¿verdad? Bueno, muy bien. Muchas gracias, que tengan buena noche y esperamos verlos en este entrenamiento. Saludos, buenas noches.